perjudican son aquellos cuya murmuración mezcla astutamente el bien con el mal y parece que sólo de rechazo hace notar el mal. La divulgación del mal reviste así una apariencia de objetividad dolorosa que le confiere una fuerza acrecentada por la persuasión. Y ahí está la cúspide del malvado arte de murmurar. Salud, amigo. Estamos presentando una serie de enseñanzas sobre los terribles males que se pueden ocasionar con la lengua. Más exactamente hemos venido hablando acerca del pecado de la murmuración y hoy vamos a continuar este tema. El hombre no ha cambiado. Hoy día en todas partes y siempre ha habido y hay personas que se deleitan en contar e inventar rumores, chismes, y nunca faltan quienes les ayudan a difundirlos. En el libro de los Salmos es donde más se muestra a los habladores criticando, murmurando y difamando. Pero voy a leer dos pasajes que nos hablan con claridad sobre el pecado de la murmuración. El primero está en el capítulo 10 del verso 4 al 7 y así dice: El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, los juicios de Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y el segundo pasaje está en el capítulo 109, del verso 1 al 5, también lo leo. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor han sido ellos adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Acerca de la manera como se van armando los grandes enredos y cómo se van distorsionando las versiones en la medida que éstas van pasando de boca en boca, algunos educadores han hecho una prueba utilizando un juego llamado murmuraciones. Este juego consiste en lo siguiente: se sientan varias personas en un círculo y alguien comienza el juego susurrando muy quedamente algo en el oído de algún otro. Luego éste se vuelve y de nuevo susurra lo que él oyó como lo entendió a su vecino, y así el mensaje pasa alrededor de todo el círculo. Invariablemente la versión regresa cambiada, irreconocible, usualmente sin ningún parecido a la primera frase susurrada. Asimismo es como la murmuración se va tejiendo. Y esa es la razón por lo que la Biblia condena tan duramente el hablar de otros en tal forma. Un ejemplo más amplio de esta prueba, llamada murmuraciones, es un relato que alguien escribió acerca de la forma como corrió y se fue distorsionando una orden que dio un coronel en un batallón. Ponga usted atención a las frases originales del coronel, dichas inicialmente al comandante, y cómo éste pasó el mensaje ya tergiversado al capitán, y cómo el capitán, después de agregarles un poquito, lo transmitió al teniente, y así hasta que el mensaje fue entregado a los soldados totalmente cambiado. La historia entonces dice que el coronel le ordenó lo siguiente al comandante: mañana a las 9 de la mañana tendrá lugar un eclipse de sol, cosa que no sucede todos los días. Se reunirán todos los hombres en el patio, llevando uniforme de gimnasia.
yo les explicaré el fenómeno. En caso de lluvia, como no se podrá ver nada, envíelos al gimnasio. Esa fue la orden. Y fíjese cómo el comandante le transmitió ese mensaje al capitán. Por orden del coronel, mañana a las 9 eclipse de sol en el patio. En caso de lluvia, el eclipse tendrá lugar en uniforme de gimnasia dentro del gimnasio, cosa que no sucede todos los días. Y el capitán, por su parte, entregó al teniente el siguiente mensaje. Por orden del coronel, en uniforme de gimnasia, mañana a las 9, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio si llueve, cosa que sucede todos los días. El teniente se lo comentó al sargento de la siguiente manera. Mañana a las 9 el coronel, en uniforme de gimnasia, eclipsará el sol en el gimnasio, si hace un buen día, y en el patio si es que llueve. Y el sargento se lo entregó hacia el cabo. Mañana a las 9 el eclipse del coronel en uniforme de gimnasia tendrá lugar debido al sol. Si llueve en el gimnasio, cosa que no sucede todos los días, reunión general en el patio. Y finalmente, veamos la conclusión deducida por los soldados rasos. Parece que mañana si llueve, el sol eclipsará al coronel en el gimnasio. Qué lástima que esto no ocurra todos los días. ¿Qué le parece? Un chisme es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se hace. De manera que los comentarios y murmuraciones son usualmente pervertidos y torcidos por la ignorancia o el descuido, y a veces alterados por la malicia y aumentados por el odio. Y a veces la gente habla mal de sus vecinos porque ellos piensan mal de sus vecinos. Muy a menudo el deseo es padre del pensamiento, y nosotros acusamos a los otros de hacer lo que esperamos que hayan hecho. Cierto profesor de psicología de la Universidad de Harvard ha ideado también un ingenioso método para mostrar en el salón de clase el desarrollo de un chisme. Al primero de un grupo de individuos se le muestra proyectada en una pantalla la escena de un accidente de automóvil. Él entonces, frente a la clase, describe el cuadro que vio a otro sujeto del grupo que ha estado esperando afuera. Este segundo relata lo que acaba de oír a un tercero que tampoco vio la escena, y el tercero a otro más, y así va siguiendo la descripción del cuadro hasta pasar por los oídos y entendimiento y los labios de media docena de personas, exactamente de la manera como viaja el chisme. La persona que expone ante la clase la última versión de la escena y a quien se coloca de espaldas a la película, que de nuevo se ha proyectado en la pantalla, generalmente provoca la risa de los estudiantes que han escuchado las deformaciones de cada relato de la historia, a la que se le ha ido agregando muchas cosas al irla transmitiendo. Así que la versión final y la escena de la película rara vez casan en todo. Todo chisme pasa en su desarrollo por 3 períodos que los psicólogos llaman de poda, el período de aguzamiento y el período de asimilación. Durante el período de poda, el chismoso toma la versión original y la recorta, ya sea por malicia, por ignorancia o por un simple deseo de entretener. Cualquier detalle le quita que pueda disminuir la efectividad al nítido paquete de comentarios que tiene preparado. El próximo grupo de chismosos que reciben ya el cuento debidamente podado, entonces lo aguza, es decir, le magnifica, le enfatiza los puntos salientes de modo que resulte comidilla exquisita en cualquier reunión social. Y en el período de asimilación, el chisme alcanza su estatura final gracias a la imaginación, los prejuicios y las reacciones emocionales de toda la comunidad. Cuando el chisme está maduro, ha sido suficientemente podado y aguzado,
se apodera de la pequeña y celosa comunidad con la fuerza de un vendaval. Y todo esto se cumple con increíble rapidez, porque el rumor malo viaja más aprisa que el bueno. Y entonces es cuando hay la dificultad de poner todas las cosas en orden, porque después de que se ha sentado un chisme, qué difícil es corregirlo. En cierta iglesia que tenía un nuevo pastor, un día una señora chismosa le dijo a un ávido oyente suyo: la esposa del pastor fue a la reunión y él entró enojado a sacarla a empellones de allí. El cuento se regó por todas partes y más tarde el pastor aclaró: hay 4 cosas que quiero decir referente a este incidente. En primer lugar, nunca procedería tan groseramente con una señora y menos con mi esposa. En segundo lugar, nadie en la reunión vio que yo hiciera tal cosa. En tercer lugar, mi esposa nunca concurrió a dicha reunión. Y en cuarto lugar, ni siquiera tengo esposa. Se trataba simplemente de una señora forastera que tuvo que salir de afán por sus ocupaciones antes de terminar la reunión, y por un leve tropezón se rozó con el pastor. Así son los chismes y los chismosos en todas partes, hablando de lo que no conocen y asegurando lo que vieron. Pero ¿qué fue exactamente lo que vieron? Algo que se parecía a lo que dijeron ver y no más. Muchas veces uno peca de murmuración sin tener la intención de hacerlo. Claro que a veces el pecado que se critica no está en la acción, sino en la mente corrompida y el corazón apestado de la persona que observa. San Pablo dice en Tito capítulo 1 verso 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nadie es más hipócrita, decíamos en el programa anterior, que quien vive censurando los vicios de otros cuando le ha faltado la ocasión para caer en ellos, o cuando, si en ellos no ha caído, se debe a su ignorancia, a su falta de conocimiento de cómo caer. Amigo, no censure jamás a nadie, porque probablemente se engaña y se condena a sí mismo. Puede sí cultivar la crítica constructiva y positiva. Las únicas personas entonces que tienen derecho a criticar, y eso constructivamente, son aquellas que están dispuestas a compadecer y a ayudar. La única crítica válida es la crítica efectuada a través de una acción superior. Nuestras palabras de crítica deben hacerse carne mediante el ejemplo de una acción superior. Entonces nuestra crítica será vital y redentora en lugar de verbal y detractora. Que Dios nos bendiga y nos ayude para saber ser hombres de palabra edificante y no de palabras criticonas, de palabras que siembren infamia o desprecio en los demás. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos para controlar nuestra lengua, que es el miembro más difícil de manejar de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla y jamás conquistarás el éxito. Muy buenas, mi amigo. Otra palabra que la Biblia utiliza en el sentido de criticar o menospreciar al prójimo es la palabra juzgar. Y hoy vamos a hablar pues acerca de el hábito de juzgar. El Señor prohibió en forma directa el juzgar a otros. En San Mateo capítulo 7,
encontramos su comentario. Él dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Usted dice, amigo, que el otro hombre tiene una mota en su ojo, y probablemente tiene razón. Todos nosotros tenemos motas en nuestros ojos. El mundo en que vivimos tiene multitudes de motas, polvo y basura, mundanalidad y pecado flotando alrededor de nuestra naturaleza moral, exactamente igual como el polvo y la basura es levantado en el aire y puede entrar en nuestros ojos físicos. Todos nosotros somos pecadores, y hay suficiente lugar para criticar al mejor santo de Dios que jamás haya transitado por esta tierra. Yo sé que podría hacer un gran trabajo criticando a Moisés, a David, a Pedro y a Pablo, quien no podía llevarse bien con Bernabé. Así que yo podría criticar a Pablo y estar diciendo la verdad. En realidad yo creo poder encontrar razón para criticar a cualquier cristiano. Solo Dios es perfecto. Pero la Biblia dice: antes que te dediques a sacar la mota que está en el ojo de tu hermano, saca primero la viga que está en tu propio ojo. La mayoría de nosotros no tenemos autoridad para criticar a otros. En cuanto a aquella mujer que usted critica, ¿está seguro de que ama a Dios más que ella? ¿Está seguro de que su archivo ante los ojos de Dios es más limpio? Si usted fuera pasado por la prueba al igual que ella, o por tentaciones como ella, ¿resistiría la prueba? Y aquel hombre que toma licor, si usted tuviera su paladar, si hubiera sido levantado en su mismo ambiente y con las mismas compañías, ¿está seguro de no ser también tentado a tomar? Y si usted no peca exactamente de la misma manera, ¿no peca en otra forma? Y en últimas, San Pablo pregunta en Romanos 14:4, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Por qué no tenemos el amor y el perdón de Cristo? Recordemos que la Biblia dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo sabía todo lo concerniente a nosotros pecadores, y aún así Él murió por nosotros, y nosotros haríamos bien si tuviéramos la misma actitud de Él. La mujer tomada en adulterio que nos relata San Juan en su capítulo 8, ciertamente merecía condenación. Aquellos que hablaron contra ella fueron testigos oculares de su vergüenza. ¿No tenían estos derecho a hablar? ¿No tenían ellos derecho a arrestarla como realmente merecía de acuerdo a la ley mosaica? No, no mientras ellos eran culpables de pecado también. Dijo Jesús: el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la primera piedra. Si esperamos a estar sin pecado para tirar piedras, seguramente nunca hablaríamos mal de otros, nunca murmuraríamos, ni encenderíamos con nuestra lengua, ni destrozaríamos ningún corazón. Nuestra actitud poco amable, poco cristiana de criticar a otros nunca se repetiría en nuestra vida. Nunca discriminaríamos a nadie, a ningún cristiano flaco, ni daríamos oportunidad para que los impíos se burlen de los hijos de Dios en sus faltas. Bien dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado.
La crítica arrastra a otros pecados. La crítica es un pecado orgulloso y altivo que aparta al que lo practica de la oración, quitándose así la comunión con Dios y acercándose a mayores tentaciones, y finalmente a la caída y vergüenza. El juzgar a los demás, la crítica, la murmuración, es parte de un orgullo que va antes de la destrucción, parte de un espíritu altivo que va antes de la caída. Así que consideremos esto para que no seamos tentados. Los cristianos no deben juzgar a otros, primero porque es malo y nuestro juicio está usualmente lejos de lo correcto, y en segundo lugar hay otra muy sensible y práctica razón que Jesús nos da. Él dijo, para que no seáis juzgados. Si queremos que la gente actúe con verdad en cuanto a nuestra persona, debemos estar doblemente seguros de que actuamos con verdad en cuanto a otros. Nosotros no queremos ser acusados teniendo chismes como evidencia. Por esta razón, no acusemos a otros de cosas concernientes a las cuales no estamos seguros. Y aun cuando nosotros viéramos algún mal, o aun cuando nosotros tuviéramos la desgracia de caer en algún mal, nosotros no querríamos ser juzgados sino con bondad. Jesús dijo, con la misma vara que medís os volverán a medir. Si queremos que nuestras faltas sean cubiertas con caridad y amor hermanable y perdón, entonces que Dios nos ayude a ser así de bondadosos y caritativos con otros. Perdone donde usted necesitaría ser perdonado. Tenga misericordia donde usted mismo tan grandemente necesita misericordia. Ahora, puede ser que yo no haya llegado al punto de juzgar, de condenar abiertamente a un hermano, pero si lo estoy evaluando delante de mí mismo en forma desfavorable, si le tengo lástima en forma secreta porque no ve las cosas como yo las veo, si lo desprecio en mi corazón como hermano débil, si así procedo, estoy en un grave peligro. Mi próximo paso será asumir que soy superior a él. Si lo menosprecio, es bien evidente que pienso demasiado de mí mismo. Debo guardarme de clasificarme a mí mismo como espiritualmente superior a los demás, pues al hacerlo, solo estoy reconociendo delante de Dios mi carnalidad. Por supuesto, Dios quiere que yo sepa discernir entre lo bueno y lo malo, pero nunca debo hacer que los demás se tornen en víctimas de mi discernimiento. Lo otro que debemos tener en cuenta es que nuestros defectos nos incapacitan para juzgar los defectos de otros. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Shakespeare dijo, abstente de juzgar porque todos somos pecadores. Y otro gran pensador escribió, advierte que es desatino, siendo de vidrio el tejado, tomar piedras en la mano para tirar al vecino. La Biblia no nos permite hablar mal de otros. Cuando hablamos mal de nuestro hermano nos burlamos de la ley, porque ésta nos prohíbe hacerlo. Y juzgamos la ley porque nos situamos por encima de la ley de Dios. En efecto, nos colocamos en una posición de juez sobre Dios. La perversidad de este pecado consiste en que el que juzga a otro deliberadamente excusa o ignora su propio pecado, el cual es tan malo como aquel que tan vigorosamente condena en otros. En Romanos capítulo 2, verso 1, San Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Esta escritura es una alerta clara de la ira de Dios, de que la ira de Dios está esperando caer sobre tal inexcusable pecador que juzga a otro.
Uno que juzga a otro es la misma clase de pecador. Esa es la razón para el aviso que encontramos ahí en San Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Los versículos siguientes dicen, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverá a medir. El pecado de hacer juicio sobre otros, juzgando el corazón, sus motivos, juzgando su sinceridad, su salvación y condenándolos, es tan grande que Dios ha determinado que cada uno culpable de ese pecado sea medido con la misma medida y juzgado de la misma manera. En San Lucas 6:37, Dios lo ve por otro lado y promete, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquellos que son misericordiosos y llenos de caridad con otros, encontrarán quien lo sea con ellos. Los que se niegan a condenar no serán condenados. Aquellos que están prestos a perdonar serán perdonados. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A menudo es verdad que aquellos que juzgan a otros son culpables de pecados mayores, como claramente lo dijo Jesús. Benjamin Franklin decía, limpia tus dedos antes de señalar mis manchas. Cuentan que una mujer que se pasaba la vida criticando la poca limpieza de su vecina, llevó a una amiga hasta una de sus ventanas y señalándole la ropa tendida en la casa del lado le dijo, mire qué ropa tan sucia. Pero la amiga, observando detenidamente la ropa, luego le dijo, creo que si te fijas con mayor atención verás que es tu propia ventana y no la ropa de la vecina la que está sucia. Efectivamente abrieron la ventana y era así. Muchos que ven faltas en su prójimo debieran considerar si no es porque juzgan los actos de aquellos a través de sus propios sentimientos inconscientes y de ese modo se sienten inclinados a atribuir a otro lo que ellos mismos tienen. Juzgar a los demás es algo peligroso, no tanto porque puede uno equivocarse en su juicio, sino porque ese juicio puede revelar la verdadera personalidad de uno mismo. En verdad, 100 veces al día nos burlamos de nuestros propios defectos al criticarlos en los demás. Que nuestra oración al Padre Celestial por los méritos de Cristo sea esta: Señor, Padre nuestro, líbranos de ver tan claramente las faltas de los otros que no podamos ver las nuestras propias faltas. Acepte, amigo, a Jesucristo en su corazón para que Él lo haga una nueva criatura, para que Él le dé la victoria sobre ese peligro de estar criticando las faltas ajenas.